El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y aquí estamos en la cita agropecuaria. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia y a una visita que llegó al estudio una especie como de resumen del Congreso Crea Oeste que hemos presenciado junto con mi colega periodística Angie. Así es. Que ya lo habíamos anticipado un poco antes del programa. Así es. Pero ahora estaría bueno, ¿no?, hacer como un punteo, ¿qué te parece? De las charlas y... Perfecto. El Congreso Crea estaba enmarcado en un lema que en general es el hilo conductor del Congreso, que en este caso era la decisión de hacer. Arrancó con Juan Bautista Segons. Me di cuenta que Citas de Radio estuvo muy presente en el Congreso porque mucha de la gente que fue a hablar fue entrevistada por Citas de Radio. Sí. Modestia aparte. ¿O no? Pero es cierto. Pero es cierto. Además, su hermano estuvo acá en Pehuajó haciendo uno de sus talleres de Liderar tu Vida, muy bueno también, que así un poco es. Hablaba de lo que ayer presentó en el Congreso. Bautista, así es. Bueno, Bautista es el fundador de Rugby Sin Fronteras, es coach y da estos talleres motivacionales en los cuales te dejan pensando, y además él ha trabajado mucho con la motivación de equipos de primera línea, por ejemplo, el equipo de la Copa Davis de tenis, ¿no? Y dio muchos ejemplos del mundo del deporte, ¿no? A mí lo que me gustó de lo que dijo fue que la vida uno puede vivirla en dos actitudes. Y esto se ve mucho reflejado en la gente y en uno mismo, ¿no? Si uno está en actitud de expertise, de experto de las cosas, o si uno está en actitud de aprendiz, ¿no? Y viste que a veces nos pasa en la radio cuando hacemos entrevistas, que cuando estamos en la actitud correcta de aprendiz, uno escucha y aprende con un oído distinto a cuando uno no está en esa actitud. Totalmente. Y a eso te agrego que es como algo que se entrena eso, ¿no? Porque si uno empieza como a practicar el oír y el no subestimar o prejuzgar a alguien que viene a hablarte o a darte una información o una opinión, seguramente una frase te puede gustar más o menos, pero de todo algo sacás por ahí para no hacer lo mismo o para no opinar igual, pero es mucho más rico, digamos, lo que uno cosecha al estar en una actitud de querer aprender. Totalmente, y ahora que lo acabas de decir, me hiciste acordar a una frase que dijo Álvaro Rolón, que fue otro de los oradores del Congreso, en el cual dijo que la innovación estaba en las comunidades directamente relacionada a la capacidad de escucha. O sea, había puesto una especie como de ecuación en la filmina, y la E, todo el mundo tiraba palabras y nadie adivinó que era escucha. ¿No? La importancia de la escucha en una comunidad. Bueno, también puso su acento Segons en su presentación en la importancia del proceso más que en el resultado. Que por ahí uno está más el éxito o sí, el decir me fue bien es haber sido primero o haber ganado, cuando en realidad es mucho más exitoso un proceso o vivir ese proceso y no solo el resultado, y que por ahí uno tiende más a evaluar los resultados que los procesos, ¿no? Bueno, y es irónico porque él mostraba eso mostrando un equipo que había ganado la Copa Davis por primera vez en la historia, pero a su vez él decía, si el proceso está encarado de una manera en la cual están todos volando para el mismo lado, todos alineados, todos vibrando en la misma sintonía, hablaba de la energía, el resultado llega solo, ¿no? Como que, tenés razón, le restaba importancia, pero de alguna manera como que era la consecuencia natural de un proceso. De alguna manera vivido. le dio autoridad a esa frase el resultado, ¿no? Claro. Pero como que no era su misión o su objetivo el ganar, sino el prepararse, que también lo uno al cierre, ¿no? Que fue con el que fue entrenador de los Pumas. Con Marcelo Lofreda. Marcelo Lofreda, que ganaron en bronce, pero hablaba mucho del proceso, ¿no? De cómo se habían preparado como equipo y que con eso ya se sentían ganadores. Una frase muy linda de Segons fue que los pájaros se unen según su forma de volar, en esto de vibrar en la misma sintonía o lo que fuera. Y un poco pasa eso, uno se empieza a juntar o a reunir o a elegir hacer cosas con los que están volando en su misma frecuencia, ¿no? Esa imagen. Eso naturalmente así, es verdad, ¿no? Que uno tiende a buscar gente que está como en la misma, no quiero repetir la sintonía, pero con la misma onda que uno, ¿no? Sí, con la misma forma de volar. Es así. Porque además uno hay veces, pero eso está como relacionado al autoconocimiento, porque por ahí muchas veces te acostumbras a volar, digamos, al son de otro, ¿no? Hasta que te das cuenta que no, voy por otro carril. O uno tiene vuelo propio.
o uno tiene vuelo propio también. Mira, una de las frases que tengo de Segons, que se tuiteó a través del Twitter Citas de Radio, fue que el 95% de las conversaciones que tenemos en un día es con nosotros mismos. Mucho más que con el demás. O sea, nos preguntaba con quién hablas más en el día y uno contestaba, bueno, el marido, la mujer, mi jefe, mi hijo. Y en realidad decía, no, la persona con la que más hablan es con ustedes mismos, porque con el pensamiento permanentemente nos hablamos. Entonces decía, guarda si uno se queja todo el día, porque uno se escucha a sí mismo y es difícil convivir con alguien que se queja todo el día, aún siendo con uno mismo. Claro. Sí, si hay veces que te pasa que no te bancás ni a vos mismo, literalmente. Bueno, esa fue cerró esa charla con, si mal no recuerdo, con el himno, ¿no? Fue la del himno y el abrazo de todo el auditorio. Sí. Sí, él decía que lo que necesitamos para nuestra Argentina es que todos viviremos en la misma sintonía. Y después mencionó un proyecto muy interesante de que Argentina sea faro del mundo para el 2022. Que el 2022 está 4 años, que de repente me pareció poquísimo para reconvertirnos como país y salir adelante, ¿no? Pero vamos a hacer una nota con él al respecto más en octubre, más adelante. Como desde la Argentina como faro del mundo. Exacto. Porque además él es como de la filosofía de que cuando uno lo proyecta y lo piensa, y lo visualiza y realmente se lo cree, las cosas terminan siendo. Entonces lo decía como con un convencimiento que lo daba por hecho, ¿no? Contrario a lo que usualmente hacemos, que por ahí es, bueno, no sé si va a salir o enseguida uno boicotea las buenas ideas, ¿no? Así es. Otro concepto interesante es hablar de los equipos que uno tiene en la vida, ¿no? Decía que el primer equipo que uno tiene es la familia, ¿no? El segundo equipo es el trabajo, la gente que te rodea para lo que haces durante el día, y el tercer equipo es el país, cuarto equipo es la humanidad, ya sea un poco más lejos, pero él hablaba permanentemente de la agencia que uno tiene sobre su metro cuadrado. Es decir, bueno, en este metro cuadrado yo elijo que no haya corrupción, en este metro cuadrado yo elijo que no haya falta de respeto, ¿no? ¿Cómo hacemos para nosotros ir cambiando nuestra comunidad a poquito? Bueno, ocupándonos de lo que nos toca en el momento que nos toca hacerlo, ¿no? Sí, y también rescato la gratitud con la que él plantea comenzar los días, ¿no? Haciendo una lista tan simple como hacer una lista de cosas simples de las que quieras agradecer, ya te predispone de una forma más abierta hacia las cosas buenas en la vida. Totalmente. Una última frase y ya vamos a la próxima charla. Los valores son entidades que necesitan un vehículo de expresión, ¿no? O sea, el valor, mucho se habla de valores, hablamos mucho sobre qué son los valores, pero en realidad, hasta que no se expresan en acciones concretas, como que no se encarnan. Entonces, en el fondo, después él lo ejemplificó justamente con el deporte, entonces la confianza, ¿no? El darse, la generosidad. Me emocionó saber que la trastienda de la Copa Davis había tenido, por ejemplo, ejemplos de humanidad o de humildad, como que el equipo de la Copa Davis le sirvió un asado a la gente que trabajaba con ellos, a los cancheros, a la gente de limpieza, a la gente que trabajaba en la estructura de la organización del torneo, y decía los jugadores de primera línea del Potro sirviéndole el plato a un chico. O sea, ese ejemplo de humildad, gestos, claro, y esa trastienda que por ahí no se conoce quizás en los medios, estuvo bueno conocerla, ¿no? Fue muy... Bueno, después siguió Javier Dulom, él habló de cómo hacer empresas atractivas y armaron un living con 3 representantes de empresas, por ejemplo, con valores de confianza, credibilidad, sentido de pertenencia, orgullo de pertenecer. Así que se presentaron los 3 casos y, bueno, se armó como un living debate, ¿no? Así es, estaba Tomás Hermanos, el Santa María do Campo y Llorente Hermanos como empresas atractivas, y bueno, por ahí fue un link difícil de seguir, ¿no? En la manera que presentaron las empresas, pero fue interesante lo de empresas atractivas y que era el éxito, ¿no? Él decía, sí. También a mí me gustó, por ejemplo, en el caso de Ocampo, cómo estaba abierto a las generaciones venideras o futuras, que por ahí mucho se habla de las primeras generaciones o segundas generaciones que les cuesta esto del cambio y de lo nuevo, y él mostró siempre como por lo menos en la presentación, una apertura hacia las nuevas ideas, ¿no? Como que todo era evaluado y que no era un no de entrada, sino que
que al contrario, medio era la idea de todos, ¿no? Los que estaban ahí. Sí, dijo, a mí me toca ser director de orquesta, dijo, Sí, ¿no? sí. Estuvo buena esa metáfora. Y bueno, después habló de qué significa crecer para las empresas, qué significa crecer, tener más rentabilidad, qué significa el éxito. ¿Solamente económico o también es éxito desarrollar las personas dentro de la empresa? Bueno, una serie de ideas muy interesantes, ¿no? Sí, estuvieron los de Tomás Hermanos, Llorente Hermanos, Lena SCA, que eran parte de este living. También, bueno, habló de la necesidad como de hacer marketing, ¿no? Definir en una empresa a quiénes o a quién se quiere atraer, cuáles son las expectativas y las necesidades, y evolucionar siempre adecuándose a los intereses de aquellos a quienes quieren atraer. Así es. Que eso en definitiva es hacer marketing. Así es, hacer marketing interno, ¿no? Así es. Con la misma gente que va a seguir con la empresa. Bueno, también tuvimos la presencia de Álvaro Rolón, él es un especialista en innovación, fue muy interesante para mí la presentación de Álvaro Rolón. Él habló de la importancia de volver a pensar uno qué hace, ¿no? ¿Qué hace? ¿Para qué vive? ¿Cómo se define? Lo planteaba desde la mirada de los niños, ¿qué hace mi papá en el trabajo? Y ahí vieron esa metáfora que siempre se conoce, que es a las 3 personas que están picando piedra, se le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Estoy picando piedra. Se le pregunta al segundo, ¿qué estás haciendo? Estoy dándole de comer a mis hijos con un trabajo digno. Y el tercero, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral, ¿no? La misma actividad con 3 miradas distintas. Entonces, en el fondo, la misma pregunta es, ¿qué haces? Cuando te preguntas de qué trabajas, ¿qué haces? ¿No? Y sí, tratar como ¿qué haces en tu día? ¿No? Y bueno, ahí citó una frase que está muy buena, que es de Churchill, que es: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad, uniéndolo a esto de la respuesta a la hora de preguntar qué estás haciendo, ¿no? Así es. Bueno, también tuvo un living, después de Álvaro Rolón estuvo, sí, él también moderó. Sí, un living, ¿no? Que estaba Eugenia Gallo, Machu Pereira, y Maguila, ¿y Pablo Arí? No, el que es estaba el de los cerdos, que no me acuerdo cómo se llama. Marcelo Uribe Larrea, Ignacio Uribe Larrea estaba. También. Bueno, y contaban un poco su experiencia en sus empresas, ¿no? Estaba, bueno, Machu, que estaba presentando su cerveza, su empresa. Un poco acá se hizo hincapié en los millennials y como las diferencias que había ahora en la manera de encarar una empresa o de trabajar, ¿no? Habló un poco de que los chicos ahora buscan en un trabajo tener también tiempo libre, cuidan mucho más su tiempo. Bueno, que también es importante pasarla bien mientras se trabaja, algo que por ahí antes, en otras generaciones, el trabajo está más asociado al esfuerzo y al sacrificio y no tanto al pasarla bien. Y como eso ahora, bueno, hace tiempo ya está cambiando. Y que si no es parte de las empresas, medio como que no son viables, ¿no? Porque los chicos dejan de trabajar. Tal cual. Bueno, y que además es posible, porque no significa que divertir o pasarla bien en un trabajo sea sinónimo de ser chanta, ¿no? No, tal cual, pero es un cambio de paradigma que después lo vamos a contar cuando lo habló Paula Molinari, ¿no? Que es un cambio completamente de la concepción del trabajo. Javier Dulom también habló de esto, de que el trabajo era sacrificio y era trabajar de sol a sol, no había otra concepción de eso, y hasta que no se modificara un poco esa mentalidad, las empresas no iban a ser atractivas para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, después de Álvaro Rolón, bueno, hubo una con la comisión directiva que se presentó, que estaba Francisco Lugano, ¿no? De Acrea. De Acrea, que bueno, hicieron la presentación. Y después, bueno, el cierre, que para mí fue espectacular porque además creo que estuvo muy bien pensado en ese momento, después de un día largo de charlas y de escuchar. Cerraron los chicos de Impocrash, que son 3 chicos, 2 varones, una mujer, que hacen improvisación. Estuvo tan genial. A partir de un título que daba alguien de la audiencia, y con el género que quisieras, que podía ser terror, drama, cualquier cosa, cualquier tipo de obra que hay, de estilo, ¿no? De cine, o de teatro, mejor dicho.
ellos improvisaban en el momento. La verdad que fue muy divertido y a mí lo que me gustó fue que además de ser que te relajaba y te dejaba como pum para arriba, digamos, había mucho en eso que ellos hacían para sacar como filosofía. Como filosofía de vida en el trabajo, en tu familia, en tu casa. Ellos destacaron como pilares de esta técnica de teatro que es la improvisación, la confianza, la escucha, el respeto, ¿no? La acción, y bueno, era justo lo que ellos hacían, ¿no? Hablaban un poco de los imprevistos, porque por ahí uno pensaba una cosa para improvisar y como no tenían tiempo antes para planear qué era lo que iban a hacer, cada uno va como con su idea en la mente y por ahí el otro viene con otra cosa, entonces es como recalcular, tener esa flexibilidad, ese respeto por lo que el otro trae, saber escuchar para entender qué es lo que el otro trae. Bueno, o sea que en algo muy divertido y que por ahí uno no lo asocia a lo del trabajo o a lo que sucede en la vida, yo te digo, fue una de las charlas o de las actividades que más saqué de positivo para trasladarlo a la comunidad o a donde uno está. La verdad que sí, además el humor siempre ayuda, ¿no? A integrar. Bueno, vamos a cerrar esta cita agropecuaria porque tenemos que ir a Un Pacto para Vivir, pero cerramos con una frase de Álvaro Rolón que dice: escuchar significa colapsar los egos. Es corrernos y es simplemente tomarnos lo que da el otro. Y quería decirte una cosita que me parece que viene en línea a esto que vos dijiste cuando habló el entrenador de los Pumas, no me acuerdo Marcelo Lofreda, un genio que me encantó. Él decía que el mérito o el aplauso iba en primer lugar para todos los que habían quedado sentados en el banco de suplentes, por esto que vos decís, porque supieron correr su ego para hacer que un equipo funcione. Bueno, me parece que fue una buena forma también de darles el lugar a los que están esperando afuera, que tiene un lugar súper meritorio, porque cualquiera quisiera brillar en la cancha o estar esperando que te pongan, y bueno, es como que supo distinguir o diferenciar, que supieron hacerse a un costado y esperar, porque el equipo funcionaba así, ¿no? Un vehículo para el valor de la humildad.